días. Gracias por su puntualidad y precisamente por eso vamos a dar inicio a la sesión general del día de hoy. Hoy nos acompaña la doctora Zuleima Elizabeth Bautista Equigua. Ella es médico residente del tercer año de la especialidad de nefrología de aquí de este hospital y nos va a presentar el tema presentación de omalgia dependiente de presión de neumoperitoneo utilizada durante la histerectomía laparoscópica bajo anestesia general balanceada. Les pido que pongan mucha atención y bienvenida, doctora. Muy buenos días. Como ya mencionó la doctora, mi nombre es Zuleima Elizabeth. Yo soy residente de tercer año de la especialidad de anestesiología y mi tema de tesis es presentación de omalgia dependiente de presión de neumoperitoneo utilizada durante la histerectomía laparoscópica bajo anestesia general balanceada. Muy bien. Como un poquito de introducción, la cirugía ginecológica laparoscópica, entre estas, la histerectomía total laparoscópica, va a ser considerada una cirugía menos dolorosa que la cirugía, bueno, que la histerectomía convencional. Aún así, pues sabemos que no está libre de complicaciones como cualquier otra intervención, encontrándose entre estas que la más frecuente o una de las más frecuentes es la omalgia o dolor en la punta de hombro que las pacientes van a referir posterior a la cirugía. La causa de esta es multifactorial, ya sea la presión de neumoperitoneo utilizado, el gas residual, la distensión de las estructuras del diafragma y la acidosis diafragmática. Como un poquito de antecedentes, el primer médico en relacionar la histerectomía y la laparoscopía fue el Dr. Sem en 1984. Sin embargo, se publicó hasta 1989 por Harry Reich. Durante la década de 1990, solamente el 1% de las cirugías, las histerectomías realizadas eran laparoscópicas. Actualmente ha llegado a alcanzar en la última década, dependiendo del país, tasas que van desde el 30 hasta el 60% de incidencias. Un ejemplo es que en Estados Unidos de Norteamérica se van a realizar cerca de 600,000 histerectomías por año, siendo principalmente la vía laparoscópica el abordaje. En México no contamos como tal con una evidencia exacta del número exacto de histerectomías realizadas, ni la vía de abordaje que se utiliza. Hay consensos por hospitales o en ciertos estados, pero no se cuenta con una información global. Sin embargo, hay un estudio realizado en el año 2019 en el Instituto Nacional de Perinatología, donde se realizaron 555 histerectomías, de las cuales 226 fueron por vía laparoscópica. Ese es el estudio más grande que se cuenta actualmente sobre cirugía laparoscópica, histerectomía laparoscópica en México. Con un poquito de epidemiología, los estudios van a reportar que la incidencia de la omalgia va a ir desde el 35 hasta el 80% de los casos. Algunas pacientes van a referir una molestia mayor en los hombros que incluso el dolor intraabdominal o de las incisiones quirúrgicas. Es un dolor que va a desaparecer usualmente durante las primeras 24 a 48 horas, sin embargo, se han reportado casos donde persisten entre 7 hasta 14 días. Sobre los beneficios de la histerectomía laparoscópica sobre la histerectomía convencional, se supone que es una cirugía que presenta un menor trauma quirúrgico derivado a que las incisiones quirúrgicas son menores y de menor tamaño, hay una menor pérdida sanguínea esperada, la estancia intrahospitalaria es más corta, hay un menor dolor posoperatorio secundario al trauma y que las incisiones son más pequeñas, tiene un mejor resultado estético y se supone que una reincorporación más rápida a las actividades cotidianas. Al presentar algún tipo de dolor posterior, puede ser que estos beneficios se vean abolidos pues, por el dolor o por la molestia que puede llegar a presentar los pacientes. Para hablar un poquito del neumoperitoneo, sabemos que este va a provocar cambios dentro de la paciente o durante la cirugía, que son principalmente hemodinámicos, cardiovasculares y pulmonares. Como los hemodinámicos, vamos a tener una compresión de la vena cava y una compresión aórtica, que es una compresión de grandes vasos, lo que nos va a provocar una disminución del flujo esplácnico, flujo renal y un desplazamiento diafragmático por la misma presión del neumoperitoneo, que va a causar efectos pulmonares.
Para empezar, la disminución de la compliancia pulmonar, va a haber un aumento en la presión de la vía aérea, un aumento de la presión meseta alrededor del 50%, se va a disminuir la presión de oxígeno, va a provocar atelectasias basales y va a haber un aumento en la presión parcial de CO2. Derivado de ambos efectos y de la compresión diafragmática sobre las estructuras del tórax, va a haber una disminución en el gasto cardíaco, un aumento de la presión arterial, un aumento de las resistencias vasculares pulmonar y sistémica y una bradicardia sinusal. Es por eso que es importante, además de por evitar la aparición de alomalgia, cuidar las presiones de neumoperitoneo utilizadas para evitar al máximo los probables efectos que pueden provocar el neumoperitoneo dentro de la paciente. Para mi tesis yo tomé, dependiendo de varias literaturas que leí, dos tipos de presiones. Presión baja, que es menos de 12 milímetros de mercurio, y presión estándar o alta, más de 12 milímetros de mercurio, ya que es una presión estándar que se utiliza en la mayoría de cirugías ginecológicas, laparoscópicas, es una presión de 12 milímetros, por eso se tomó como estándar o alta a partir de ese punto de corte. Aparte de los efectos provocados como tal por el neumoperitoneo, va a haber efectos provocados por la misma posición, que es una posición que se utiliza exclusivamente en las cirugías ginecológicas, a diferencia de otro tipo de cirugías laparoscópicas, que es una posición en un Trendelenburg muy forzado, luego que nos va a provocar un desplazamiento cefálico del diafragma y del contenido abdominal hacia el tórax. Va a haber formación de atelectasias, un edema de la vía aérea y de la cara, un aumento de la presión intracraneal y edema cerebral y una quemosis subconjuntival. Todo esto se va a presentar dependiendo del peso de la paciente, el tipo de posición y la duración. Puede encontrarse desde únicamente el desplazamiento cefálico del diafragma, que es por la pura posición, hasta una quemosis subconjuntival, dependiendo el tiempo y lo inclinado de la posición. Hablando un poquito de dolor, entendemos que como dolor, una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión tisular, ya sea real o potencial. Durante la cirugía laparoscópica vamos a presentar diferentes tipos de dolor, un dolor visceral, somático o un dolor referido. Hay diversos estudios que apoyan el hecho de que en la cirugía laparoscópica se han demostrado que la insuflación a presiones bajas va a presentar mayores ventajas desde hemodinámicas hasta la recuperación. Esto incluye pues el dolor posoperatorio. Se ha postulado, pues como ya les mencioné, diferentes causas. Uno es que el dolor es a causa del estiramiento del diafragma. Esto va a ser consecuencia de la ruptura de las fibras musculares y de los vasos sanguíneos pequeños, así como la tracción traumática de los nervios y de la liberación de mediadores inflamatorios locales. Durante la cirugía, el CO2 va a tender a estar en contacto con el espacio diafragmático, irritando el nervio frénico. A diferencia de una cirugía laparoscópica abdominal, al estar en posición Trendelenburg, es menos probable que el CO2 entre en contacto con el diafragma. La diferencia es, bueno, o sea, tiende que por esto la presión tiende a ser un factor más relevante en ese tipo de cirugías, ya que a mayor presión es más probable que entre en contacto el CO2 con el diafragma, ya que al estar en posición Trendelenburg, el CO2 va a estar forzando a entrar a mayor presión y llegar hasta el diafragma. Por las metámeras e inervación del diafragma, no se alcanza a ver aquí en la imagen, va a compartir una inervación común por la metámera, que van de C2 a C4, por lo que el dolor diafragmático no se va a presentar como tal en el diafragma o se va a presentar en el tórax. Las pacientes lo van a referir como un dolor principalmente en la punta del hombro o un dolor en la espalda o incluso puede ser un dolor en el pecho. Bueno, ya como planteamiento del problema. La cirugía, tanto como las molestias presentadas durante la recuperación, van a tener unos impactos negativos inevitables en la calidad de vida de los pacientes en la recuperación, que se va a manifestar de diversas maneras. Una recuperación prolongada en cualquier tipo de cirugía, después de cualquier cirugía, va a provocar retrasos en las altas hospitalarias, mayores costos para los hospitales, lo que va a afectar que se utilicen recursos innecesariamente y una disminución en la satisfacción del paciente, e igual una disminución en la calidad de vida del paciente.
No hay problema. Siendo este un hospital de segundo nivel y de referencia pues del estado, donde el índice de histerectomías que se realizó durante el 2022, que fue el año en el que yo recabé los datos, se realizaron 428 procedimientos, de los cuales 230 histerectomías fueron realizadas por vía laparoscópica. Más de la mitad de las histerectomías realizadas durante el 2022, hasta el momento en que yo recabé los datos, fueron realizadas por vía laparoscópica. Entonces, el hospital tiene una mayor incidencia de histerectomías por patologías benignas, por vía laparoscópica, que por vía convencional. Bueno, como pregunta de investigación, ¿cuál es la relación entre la aparición e intensidad de la omalgia asociada a presiones altas o bajas de neumoperitoneo en histerectomía laparoscópica en pacientes sometidas a anestesia general balanceada? Se prefiere anestesia general balanceada porque se tiene un mayor control tanto del dolor como de los cambios hemodinámicos de la paciente, así como pues es el tipo de anestesia elegida para cirugía laparoscópica. Como objetivos, el principal va a ser evaluar la aparición e intensidad con que se presenta la omalgia en el posoperatorio en pacientes sometidas a histerectomía laparoscópica bajo anestesia general. Como objetivos específicos, pues es un poquito repetitivo por la metodología, pero principalmente se tiene que identificar a la población de acuerdo a las variables clínicas y sociodemográficas de las pacientes sometidas a histerectomía. Se va a relacionar la intensidad de la omalgia presentada dependiendo las presiones bajas y las presiones altas de neumoperitoneo, y se va a determinar el tiempo de aparición de la omalgia en el periodo del posoperatorio en el que se presentó. Ya que otra diferencia que tiene el dolor posoperatorio o el dolor en la omalgia, perdón, en histerectomía laparoscópica en cirugías abdominales, es que el dolor normalmente no se presenta inmediatamente después a la cirugía. Hay pacientes que lo llegan a referir 4, 6, 8, 12 horas, hasta 24 horas después de terminada la cirugía. Entonces no es un dolor que se va a presentar inmediatamente, por lo que puede ser que en recuperación el anestesiólogo no se dé cuenta y se presente ya en piso. Al no ser un dolor con el que estén muy familiarizados la mayoría de médicos o en el tratamiento, puede ser de difícil control, la paciente se puede estar quejando, se puede llegar a pensar en otro tipo de casos y normalmente como última instancia se piensa en la presión de neumoperitoneo o pues que sea secundario al neumoperitoneo insuflado. Como material y método se va a realizar se realizó más bien un estudio cuantitativo, prospectivo, longitudinal y observacional, ya que no se modificó ninguna de las variables durante la cirugía, ni ninguno de los, no se administró ningún medicamento, ni se cambió nada de lo convencional que se hace normalmente. Con base en la información proporcional por el Departamento de Epidemiología, en el 2022 se realizaron 82 procedimientos a pacientes sometidos a histerectomía laparoscópica bajo anestesia general balanceada. Varios de los demás procedimientos fueron con anestesia regional o pues estadística no reportó el tipo de anestesia registrada, entonces pues nuestra muestra fue de 82 pacientes del 2022. Por lo que la muestra total dio de 60 pacientes en quienes se realizó una histerectomía laparoscópica, esto con un nivel de confianza de 95% y un margen de error del 5%. Como criterios de inclusión van a ser pacientes sometidas a histerectomía laparoscópica únicamente programada, pacientes que se manejaron bajo anestesia general balanceada, pacientes con un índice de masa corporal menor de 40, ya que el índice de masa corporal y la grasa intraabdominal y visceral es un factor de protección para que las pacientes no presenten dolor o presenten menos exposición diafragmática al CO2, por lo que las pacientes con índice mayor fueron descartadas ya que tienen pues un factor protector a la exposición al CO2. Las pacientes que deseen participar en el estudio se firma el consentimiento informado debidamente, y pacientes clasificadas con ASA 1, 2 y 3, ya que no influye en el riesgo no es mayor al beneficio. Como criterio de exclusión son pacientes sometidos a histerectomía laparoscópica de urgencia, pacientes en quienes por algún motivo se requirió el cambio de técnica anestésica, pacientes que requieran cambio en la modalidad del abordaje quirúrgico o en quienes la cirugía laparoscópica se convirtiera abierta, pacientes con obesidad mórbida o un índice mayor a 40, pacientes clasificadas como ASO mayor a 3, ya que en estas las pacientes por el neumoperitoneo pueden presentar pues mayores problemas de salud, pacientes en quienes se presenta hemorragia durante el acto quirúrgico, ya que
la acidosis derivada de la hemorragia junto con la acidosis provocada por el neumoperitoneo, pues va a causar mayor dolor. Pacientes cuya cirugía dure más de 6 horas y pacientes que presenten alguna reacción alérgica conocida a los medicamentos. Igual pacientes que pues salieran intubadas de sala y que no se pudiera aplicar pues el estudio. En cuanto a la metodología, las pacientes ingresaron al área de quirófanos generales se van a monitorizar con TA, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, electrocardiograma continuo y curva de CO2. Esto es durante su ingreso tanto a la cirugía como durante toda la cirugía y hasta la finalización de esta. Se va a realizar, o bueno, se realizó una inducción anestésica estandarizada para todas las pacientes, así como una analgesia. Se usó pues dosis ponderales dependiendo el peso de la paciente, pero en todas fue la misma inducción. Fue con midazolam, fentanilo, rocuronio y propofol. Y la analgesia, en todas las pacientes se utilizaron 60 miligramos de ketorolaco y 1 gramo de paracetamol. Por eso se descartó que las pacientes que tuvieran alguna contraindicación o alguna alergia conocida a los medicamentos, pues quedaron descartadas para que hubiera la menor cantidad de sesgo posible. Concluido el acto quirúrgico y anestésico, se procedió a aplicar la hoja de recolección de datos tanto a los 60 minutos como a las 6 horas, 12 horas y 24 horas. Esto igualmente elegido por la literatura que se consultó para tener un tiempo más o menos establecido en el que se presentó el dolor en pacientes previamente estudiadas. La hoja de recolección de datos fue esta, donde tuvimos nuestros datos sociodemográficos que se piden. Incluye, bueno, nombre de la participante, fecha, edad, estado civil, escolaridad, su lugar de origen, su ASA, índice de masa corporal, la presión de neumoperitoneo utilizada durante la cirugía, ya que las presiones pues varían. Normalmente no se utiliza la misma presión durante toda la cirugía, entonces se tomó pues un rango. La duración de la cirugía, ya que igualmente pacientes cuyas cirugías duren más de 6 horas únicamente por el estiramiento diafragmático, pues van a presentar dolor. Entonces, cirugías pues prolongadas de más de 6 horas igual se descartaron. Y simplemente pues se le preguntó a la paciente si presentaba dolor, no se le preguntó si tenía omalgia, se le preguntó si llegó a presentar dolor en la punta del hombro, dolor en el pecho o un dolor diferente a las incisiones quirúrgicas o al abdominal. Se utilizaron 3 escalas para evaluación del dolor, que fue la EVERA, la escala numérica del dolor y la escala verbal de dolor. Esto para captar la mayor cantidad de pacientes que se pudiera, ya que pues tienen diferente nivel sociocultural, entonces que pudieran entenderlo pues de mejor manera. Ya que hay pacientes que, pues aunque les preguntes, dime tu dolor del 1 al 10, te dicen mucho, poquito, me duele, es el dolor más horrible de mi vida. Entonces, por eso se tomaron diferentes escalas para tener pues un poquito más de certeza en cuanto a la recolección de datos. Pues como ya sabemos, siendo del 0 al 10, siendo el dolor más grave, pacientes que refieran dolor leve, moderado, severo, mucho dolor. En esta escala pues tiene diferentes interpretaciones, no únicamente estas 3 palabras. Y pues la de caras de Baker, que es para niños, pero pues como hay pacientes que llegan a ser analfabetas o llegan a no tener una comprensión adecuada de lo que se está preguntando, pues es más fácil que ellas lleguen a identificar con los dibujitos. En cuanto a los aspectos éticos, pues ya sabemos que para fines de este trabajo se tomó en cuenta lo establecido por la Ley General de Salud en materia de investigación en seres humanos, de acuerdo a los principios éticos y legales señalados en pues, todos estos artículos. Y la investigación se rigió por las declaraciones asociadas a la Asociación Médica Mundial de Helsinki de 1964 con sus modificaciones. Aparte fue aprobado previamente por comité de ética de aquí del hospital y se hicieron las modificaciones pues convenientes o convenidas por ellos. Para análisis estadístico se elaboró una matriz de datos en el programa SPS versión 26 de uso libre y se utilizaron todas estas estadísticas. Las variables cuantitativas medidas de tendencia central y de dispersión, y para las variables cualitativas se usaron frecuencias y proporciones. Se utilizó chi cuadrada, t de student, R de Spearman y corrección de la campana de Greenhouse-Geyser. Esto dependiendo pues el tipo de estadística que quisiéramos recolectar. Como resultados, esta es una tabla general de nuestros resultados, donde vienen las variables sociodemográficas y clínicas de las pacientes,
Tenemos que la edad en años fue de una media de entre 44 años más menos 6 años, más o menos. El índice de masa corporal predominante fue de 25, es decir, la mayoría de pacientes presentaban un sobrepeso, más menos pues 3.8 sobre el índice de masa. La mayoría de pacientes estaban casadas, con una proporción de un 48.3% sobre los otros estados civiles. La mayoría eran de escolaridad preparatoria, con un 28.3%. Esto varió mucho. El tiempo quirúrgico en minutos fue un tiempo más o menos relativo de 163 minutos, más o menos 39 minutos en la mayoría de las cirugías. La presión de neumoperitoneo utilizada de 10 a 12, que es lo que nosotros intentábamos buscar, fue de un 38.3%, pues contra casi un 60% de presiones mayores a 12. Ahorita voy a explicar un poquito más. La intensidad de la omalgia en las pacientes en quienes se preguntó en la primera hora fue de un solamente 1.87%, a las 6 horas fue de un 2.7%, a las 12 horas de un 2.13% y a las 24 horas de un 1%. Llama la atención, pues que como ya se había mencionado, que las pacientes no presentaron el dolor inmediatamente saliendo. Las pacientes salían y se sentían bien o tenían dolor por las incisiones quirúrgicas. Sin embargo, ya al preguntarles en piso cómo estaban, referían tener dolor en el pecho o dolor en los hombros. Esto pues ayuda a comprobar un poquito que pues sí el dolor se presenta posterior al término del acto quirúrgico. Y como complicaciones no se alcanza a notar, pero solamente hubo una complicación durante la cirugía que fue un efisema subcutáneo. Entonces la paciente pues se descartó del estudio. Como resultados, pues nuestros pacientes presentaron la mayoría un ASA 2, como ya habíamos mencionado, luego siguió un ASA 3 y muy pocas pacientes presentaron realmente un ASA 1, ya que la mayoría de pacientes tiene otras comorbilidades asociadas, además de pues que precisamente el sobrepeso es una comorbilidad, lo que ya provoca que el ASA aumente y la mayoría de nuestra muestra pues fue con un sobrepeso. En esta gráfica nos ayuda a demostrar que existe una asociación entre el tiempo transcurrido posoperatorio y la presión empleada del neumoperitoneo, siendo que se presentó un dolor mayor a las 6 y 12 horas con un valor significativo entre 0.01 y 0.002%, que sabemos que menor a 0.05% es una muestra pues significativa. Esta fue con una TED Student. Solamente las pacientes en preanestésico no tenían ningún tipo de molestia. A la primera hora era pues un dolor, se puede decir, tolerable o una menor aparición. Sin embargo, nuestra mayor pico fue entre 6 y 12 horas que las pacientes llegaron a presentar esta molestia y a las 24 horas en la mayoría de pacientes ya disminuyó o pues era mucho menor la incidencia de pacientes que todavía a las 24 horas seguían quejando de este mismo dolor. Igualmente, como les mencioné, la presencia de omalgia fue claramente mayor conforme transcurrió el tiempo, que faltó poner, pero es el tiempo posoperatorio, siendo mayor a las 6 horas, presentando un pico pues muy importante a diferencia de las otras horas que se estudiaron. Y como ya les mencioné, se encontró una relación estadísticamente significativa entre el nivel de neumoperitoneo utilizado y pues la presentación de la omalgia. Las pacientes que se operaron con presiones bajas, como ya les mencioné, menos de 12 milímetros de mercurio, y las pacientes que se operaron con presiones altas o estándar, siendo que pues fue realmente pues mucha la diferencia entre la presentación de una muestra y en la otra. Ya como tal en la discusión, en nuestro análisis de datos se va a demostrar que el porcentaje de omalgia presentado en pacientes en quienes se utilizaron presiones bajas de neumoperitoneo fue significativamente menor en las pacientes que se utilizaron presiones altas o estándar. Estos datos coinciden con un estudio realizado en 2017 por J. Rusi y colaboradores, en donde se compararon dos grupos de pacientes sometidas a cirugías ginecológicas por vía laparoscópica, en donde el grupo en el que se utilizaron presiones bajas presentó un menor dolor posoperatorio y una menor incidencia de omalgia, además de presentar unos menores cambios hemodinámicos en el transoperatorio, como pues también se valoró en el estudio. Este estudio es uno de los pocos que hay en México sobre histerectomía laparoscópica o sobre cirugía ginecológica laparoscópica asociado a presiones de neumoperitoneo, y este estudio fue de 72 pacientes, pero únicamente 20 pacientes fueron de histerectomía, las demás fueron otro tipo de cirugías, ya sea
OTB, cistectomías, etc. Igualmente, en un estudio realizado en 2019 por Tia Johnson y colaboradores, se comparó la presión de neumoperitoneo utilizada con la aparición de omalgia en la recuperación de las pacientes. Aquí también compararon presión de gas residual, se tomaron tomografías y radiografías en todas las pacientes posteriores a la extubación y se concluyó que las pacientes sometidas a cirugías con neumoperitoneo bajo, se asoció con una menor necesidad de utilización de analgésicos, una hospitalización más corta y una mayor satisfacción de las pacientes al no tener molestias posoperatorias. Igualmente, comparándolo con nuestro estudio, se aprecia que las pacientes en quienes utilizaron presiones bajas, pues presentaron menores molestias en el periodo de recuperación correlacionadas a la omalgia. Esto, pues, igualmente se presenta una mayor satisfacción en las pacientes, así como menores gastos hospitalarios al no prolongar la estancia y al requerir, por ejemplo, muchas veces que se deja indicado el analgésico por razón necesaria, pues es un consumo menos de este medicamento para el hospital. Igualmente, en 2017, por David Zárate y colaboradores, se realizó un estudio en la población mexicana donde se compararon dos grupos de pacientes sometidas a diferentes procedimientos ginecológicos con abordaje laparoscópica, sometidas a presiones altas y bajas. Ellos tomaron como presiones altas presiones mayores a 15 y bajas presiones a 12, o presiones estandarizadas, donde no se encontró una diferencia significativa entre la aparición del domalgia ni el manejo del dolor postoperatorio entre ambos grupos. Ellos dicen que no importa la presión de neumoperitoneo utilizada, que es indiferente hacia la aparición del dolor, por lo que difiere de los resultados obtenidos en nuestra investigación. Sin embargo, para nuestro análisis o para nuestro estudio, quiere decir que son necesarios más estudios en nuestra población mexicana con una muestra aún mayor de participantes para arrojar datos con un impacto estadístico aún mayor para determinar con mayor eficiencia la incidencia de omalgia asociada a presiones de neumoperitoneo, ya que los estudios que hay en México, a diferencia de otros estudios a nivel mundial donde las muestras son de 200, 300, más de 1000 pacientes, pues son, el más grande que hay en México hasta ahorita es de 72 pacientes. Como conclusiones, tenemos que el uso de presiones bajas de neumoperitoneo en pacientes que fueron sometidas a histerectomía total laparoscópica demuestra que si se genera una disminución en la aparición de la omalgia presentada en el posoperatorio, se va a encontrar que además de que la presencia... Bueno, se encontró que la presencia de la omalgia, fue claramente mayor conforme transcurrió el tiempo postquirúrgico. Se presentó un pico de aparición a las 6 horas de haber finalizado la cirugía, así como una menor aparición de la omalgia, pues con presiones bajas. Claramente, las presiones se utilizan aparte sin nosotros intervenir con el quirúrgico ni nada, ya que pues también ellos tienen que tener una correcta visualización del campo quirúrgico. Entonces, por lo tanto, pues no se puede pedir que las pacientes todas sean operadas con presiones de 12, de 10, de 8, ya que pues el quirúrgico también necesita tener cierto campo para poder visualizar y poder ver adecuadamente las estructuras. Entonces, pues por eso se hace la comparativa entre ambos tipos de presiones. Y con respecto a las puntuaciones de dolor obtenidas en ambos grupos, se va a habitualizar que el grupo de presiones estándar de neumoperitoneo es eficaz para, lo puse mal, pero es el grupo de presiones baja de neumoperitoneo, es eficaz para una menor puntuación en las escalas del dolor, con un 6.6% de aparición en las pacientes que referían dolor, contra un 46% de las pacientes sometidas a presiones altas quienes refirieron dolor. Es decir, pues sí fue una comparativa de 40% de pacientes que presentaron dolor contra un 6% de las que no lo presentaron con presiones bajas. Y ya todo. ¿Alguna pregunta o comentario con relación al tema de la doctora? Para preguntarte del porcentaje de pacientes que mencionas que presentan dolor, ¿cuál fue en la escala del dolor? ¿Cuál fue el nivel más alto que se identificó? El nivel más alto que se identificó por las pacientes fue incluso 10. Hubo pacientes que salieron de sala gritando de dolor y no era únicamente por las incisiones, era por dolor en hombros, sentían sensación de que se ahogaban, que no pueden respirar adecuadamente,
precisamente por, como es un dolor que da en tórax, incluso llega a costar hasta respirar para las pacientes. Entonces el dolor más alto fue 10, el dolor más bajo que las pacientes llegaron a referir fue un 2. Que dijeron, pues sí, es un dolorcito muy leve, es un dolor muy tolerable, pero pues se siente. Entiendo que fueron los pacientes que presentaban la presión arterial, la presión más alta. En pacientes que presentaron presiones de neumoperitoneo más altas. Ajá, se estuvieron visualizando durante toda la cirugía, ya que pues la sala donde entran las pacientes tiene la ventaja de que en el monitor nos están apareciendo las presiones que está utilizando el cirujano. Entonces podemos monitorizarlas sin estar interfiriendo en la cirugía, estar preguntando ni nada. Entonces, interesante además de que son nuevos, son novedosos y que nos permiten identificar las oportunidades. ¿No hay comentarios? No hay. Entonces, doctora, hago entrega de tu constancia de participación en la sesión. Perdón, hay preguntas en hay una persona pregunta, de acuerdo a su planteamiento del problema, ¿hay concordancia entre sus hipótesis y los resultados? Y entonces, si quiere, para el manejo pre, tránsito, cuando la emergencia cultural. Sí hay concordancia entre la hipótesis y los resultados porque pues se demuestra o significativamente que pues el dolor es mayor en presiones altas de neumoperitoneo a diferencia de en presiones bajas, pues teniendo una diferencia de 40% de presentación entre un grupo y otro. Y sí se sugiere una analgesia multimodal, de hecho hay estudios donde se infiltra anestésicos locales directamente al diafragma, se puede manejar tanto con un bloqueo como con anestesia general, entonces pues es muy dependiente tanto se puede decir como el nivel de dolor que tolera la paciente, aunque la mayoría se manejan bien con analgésicos convencionales, o en algunos casos, pues el uso de algún opioide leve como tramadol puede llegar a pasar buprenorfina, entonces, sí, pues se puede, con anestesia multimodal es la mayoría de pacientes que cede el dolor. Comentarios a la de la